Algo de historia sobre la sal. El uso de la sal como alimento se dice que comenzó en la época del emperador chino Huangdi, que se remonta al año 2670 a.C. Una de las primeras salinas que se verificó para ese uso en la alimentación humana fue en el norte de la provincia de Shanxi, en un lugar lleno de montañas y lagos salados. Es posible que el sol del verano evaporara el agua de los lagos y que la población se dedicara a recopilar los cristales de sal de la superficie. Las primeras extracciones de sal mediante procesos ya más elaborados vienen de la época de la dinastía Xia, en el año o los años 800 a.C. Durante esta época las aguas marinas se metían en recipientes de barro que se exponían al fuego hasta que se obtenían los cristales salinos por la acción de la evaporación. Ahora en Occidente se han encontrado momias preservadas con las arenas salinas de los desiertos de Egipto, que viene desde hace 3000 años antes de Cristo. Los usos que se hacían en el antiguo Egipto pues incluían tanto los culinarios como los ritos funerarios. La sal egipcia provenía de las salinas solares que se ubicaban en las cercanías del delta del río Nilo, pero también del comercio entre los puertos de las primeras culturas en el Mediterráneo, en específico de Libia y de Etiopía. Los egipcios ya eran expertazos en la exportación de alimentos crudos, pero gracias a la sal y a las propiedades de conservación de esta, y consiguieron expandir el número de alimentos comercializables, convirtiéndose en los primeros exportadores de pescado en salazón, o sea, con sal de la antigüedad. En Europa, las minas de Halem, que significa salina, en las inmediaciones de Salzburgo, que curiosamente Salzburgo significa ciudad de la sal, ahí eran explotadas por los celtas, que eran unas de las primeras aportaciones continentales al comercio de la sal. Cuando los celtas fueron cediendo a los avances del Imperio Romano, su conocimiento con respecto a la extracción y uso de la sal se fue transfiriendo a los romanos. Durante los primeros momentos del imperio, los patricios, que no crean que esos eran sus nombres, sino que se trataba de una orden social de la antigua Roma, bueno, los patricios insistían en que cada hombre tenía derecho a una porción de sal común, dándole una importancia fundamental a este producto. De hecho, su relevancia era tal que la mayoría de las ciudades romanas se construían junto a una salina. Algunas de las vías más importantes que conectaban centros de comercio y rutas específicas precisamente se denominaban con el nombre o con un nombre que surgía de la sal. Se les decía vía salaria o las vías salarias. Incluso este término salario se deriva del latín salarium, que proviene de la cantidad de sal que se les daba a los legionarios romanos como pago por su servicio en el ejército. Aquí en México, la civilización maya ya extraía la sal para su alimentación y comercio. Entre los lugares que aprovechó fue curiosamente Las Coloradas, que se ubica en Yucatán. En ese entonces se llamaba Emal. El aspecto místico que se le dio a la sal por estas civilizaciones también se puede ver en la cultura mexica, que le rendía culto a la diosa Huixtocíhuatl, que personificaba a la sal y a quien le atribuye su invención. Esta deidad se asociaba a los salineros y a todas las aguas saladas. En la Edad Media fue esencial para el crecimiento de las ciudades porque se utilizaba como conservador de alimentos y también como ingrediente para elaborar productos como el jamón. Era gracias al uso de la sal que las comunidades podían preocuparse menos por la putrefacción de los alimentos, pero también comerciaban con ella. Esto ayudó a impulsar la economía de diversos pueblos. Por su relevancia se impusieron impuestos por su uso y explotación. La convirtieron en uno de los ingresos más importantes para las arcas reales. En estos tiempos la sal era considerada un preciado condimento que no era de fácil acceso para toda la población y estaba más presente en las cocinas de las familias con más dinero, las más acaudaladas. Los pueblos que no tenían acceso a la sal tuvieron que desarrollar otros métodos de conservación como el ahumado y el uso del aceite. ¿Qué es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio es más conocido como la clásica sal de mesa, la que tenemos en la mesa. Esa sal se trata de una sustancia cristalina y de color blanco. Este mineral se encuentra de forma natural en la corteza terrestre, pero también
en las aguas de los mares o los océanos. Se ha comprobado que un nivel adecuado de cloruro de sodio en el organismo contribuye a su correcto funcionamiento, o sea, es muy necesario el cloruro de sodio. En cambio, un déficit de este mineral, cuando nos falta, puede ocasionarnos deshidratación y alteraciones de los impulsos nerviosos, también contracciones musculares y alteraciones en el ritmo cardíaco. Por otro lado, cuando se consume en exceso, puede incrementar el volumen de la sangre en los vasos sanguíneos y aumentar la presión arterial. Otra consecuencia de comer sal en exceso es la osteoporosis, y esto debilita los huesos. El cloruro de sodio está compuesto aproximadamente por 40% sodio y 60% cloro. ¿Qué tipos de sal existen? Existen diferentes tipos de sal dependiendo de su procedencia y el tratamiento que reciben o los aditivos que le añaden. Tenemos la sal fina, que se encuentra comúnmente en los hogares y se emplea en la elaboración de alimentos. Es el resultado del procesamiento de la sal de mar para eliminar impurezas. Se disuelve con más facilidad en el agua. Tenemos la sal marina. Esta se extrae del agua marina en salinas mediante el proceso de evaporación. Personalmente es la que yo más recomiendo. También está la sal yodada. A esta sal se le añade yodo para cubrir su carencia, la carencia del yodo en el organismo. Es de decir que si llevas una alimentación basada en plantas y consumes suficientes verduras, seguramente estarás cumpliendo con tus requerimientos de yodo. Yo recomendaría la sal marina natural sobre esta que tiene yodo, siempre y cuando lleves una alimentación balanceada. Y también tenemos la sal sin sodio. Esta se utiliza en dieta sin sodio, recomendada para personas hipertensas. Propiedades del cloruro de sodio. Entre los componentes principales de la sal se encuentra el sodio, mineral que desempeña un papel protagónico en el buen funcionamiento del sistema nervioso y de la circulación sanguínea. El cloruro de sodio está implicado en una bola de procesos del organismo y exhibe propiedades benéficas. Entre ellos, por ejemplo, es un buen conservante, tiene la capacidad de deshidratar bacterias y virus. Así que al aplicarla en ciertos alimentos los protege de la contaminación de las bacterias. También es fuente de energía. Su aporte de energía al cuerpo consiste en su papel para conseguir el equilibrio en la cantidad de potasio, de calcio, cloruro y sodio en el organismo. También es esencial para la buena digestión porque interviene en los procesos digestivos del tracto intestinal debido a que acelera la digestión y estimula la producción de saliva y de jugos gástricos. También es clave en funciones vitales del organismo, entre ellas la regulación de la presión arterial, la conducción de impulsos nerviosos, el metabolismo y la absorción de nutrientes. ¿Cuáles son los beneficios del cloruro de sodio? Es probable que se considere a la sal solo provechosa para darle sabor a los alimentos o para conservarlos, pero esto no solo es así. La verdad es que el consumo moderado del cloruro de sodio es básico para nuestro organismo. Entre estos beneficios están que contribuye a las funciones celulares porque ayuda a mantener el volumen de líquido extracelular y coopera en la homeostasis celular. Ayuda en la conciliación del sueño. Este mineral es básico para activar la producción de serotonina y de melatonina. Estas hormonas son esenciales para alcanzar la relajación y regular el sueño. Y también fortalece los huesos. El cloruro de sodio es importante para mantener huesos en buenas condiciones porque previene la pérdida de agua y de sodio, con lo que evita la osteoporosis, a menos que se consuma en exceso. ¿Cómo utilizar el cloruro de sodio? La Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder los 5 gramos de sal al día, pero en cambio se calcula que el consumo medio de sal que tenemos es de 9 a 12 gramos por día. Esto es el doble o más que el doble. El cloruro de sodio hay que consumirlo en su justa medida. Si se ingieren menos de 3 gramos al día, la salud puede resentirse. Si se sobrepasan los 7 gramos al día, también se pueden sufrir consecuencias serias. Tienen los alimentos en conserva grandes cantidades de sal. No todas las conservas son iguales. Tendrías que leer la etiqueta de información nutrimental para identificar
indicar si una conserva tiene o no exceso de sodio o de sal. Se puede decir que un alimento con bajo contenido en sal debe tener 0.12 gramos o 120 miligramos, que es lo mismo o menos, de sal por cada 100 gramos. Los productos congelados tienen grandes cantidades de sal. Estos productos pueden contener sal y otros conservadores. Algunos congelados no tienen grandes cantidades de sal, como por ejemplo las verduras troceadas y congeladas. Pero productos como la comida preparada y congelada, la que ya está elaborada, la que ya está hecha, y otros alimentos procesados y congelados contienen estas sí grandes cantidades de sal para dar sabor y para favorecer la conservación del producto. Así que cuidado con los alimentos procesados. ¿Los productos dulces pueden tener sal? Sí. La industria alimenticia utiliza la sal como conservante, pero también para potenciar el sabor de los productos dulces. Además, la sal ayuda a dar estructura a las masas y mejora el color del producto. Por esta razón, los productos dulces como los cereales para el desayuno, las galletas, la panadería industrial, los bizcochos, los panes y otros productos dulces deben consumirse con moderación, con cuidado. Esto si se pretende reducir el consumo de sal. Esto refiriéndome a productos de la industria alimenticia. Los refrescos, el agua con gas y otras bebidas ¿contienen sodio? Sí. Las bebidas carbonatadas, refrescos y gaseosas contienen bicarbonato sódico o soda para dar la efervescencia que caracteriza a estos productos. También la cerveza y las bebidas isotónicas contienen sodio. Las bebidas light contienen más sodio, mucho más sodio, que son las sacarinas sódica o el ciclamato sódico, mucho más que las versiones tradicionales. También el agua con gas contiene sodio como conservante y potenciador de la efervescencia. ¿Qué otro tipo de alimentos contienen grandes cantidades de sal? Los cubitos de caldo y los caldos envasados, ya sean de verduras, de pescado o de pollo, las sopas comerciales, el bacalao salado, el tocino, los precocinados como las pizzas, las croquetas o empanadillas, los quesos curados, los sazones y los quesos procesados, las salsas como la catsup, la salsa de soya y otras salsas preparadas, el jamón serrano y el jamón cocido, las aceitunas y otros encurtidos, las papas fritas de bolsa y otros snacks, los frutos secos salados, los embutidos y otras carnes procesadas, los productos enlatados, ya que la sal actúa como conservante, en las galletas y otros dulces de la panadería industrial y algunos condimentos, las botanas, esas bolsitas que llevamos a las fiestas o que comemos viendo una película en casa, tienen muchísima sal. Por ejemplo, una bolsa de taquis, ubican los taquis que son como unos taquitos, esos contienen 2500 miligramos, o sea 2.5 gramos. Esto quiere decir que dos bolsitas con dos estarías consumiendo la cantidad diaria recomendada de sal, nada más con estas dos bolsitas. Si a eso le sumas otros alimentos durante el día, seguro tendrías un super exceso de sodio en el organismo. ¿Qué alimentos debo asegurar para mejorar mi tensión arterial y reducir el riesgo cardiovascular? Pues en general todas las frutas y verduras frescas, porque son ricas en minerales y vitaminas. Además hay que incluir en la dieta alimentos ricos en potasio, en magnesio y en calcio. Algunos pueden ser las manzanas, las uvas pasas, plátanos, los dátiles, las naranjas, la toronja, la mandarina, el durazno, el mango, el melón, la fresa, la piña, zanahoria, brócoli, chícharos, habas, papa, tomate, espinacas, el camote, las nueces y las legumbres, por mencionar algunos. ¿Los fármacos contienen sodio? Algunos fármacos sí tienen sodio, como los efervescentes. ¿Cómo podría dar sabor a mis platos si reduzco o elimino la sal? Puedes potenciar el sabor de los alimentos con especias y hierbas aromáticas como el laurel, el cilantro, el hinojo, el clavo, el tomillo, la nuez moscada, la pimienta, el orégano, el romero, el curry, el eneldo, la mostaza, la albahaca y el perejil. O también puedes emplear aceite de oliva aromatizada con finas hierbas o estragón, o potenciadores del sabor como el vinagre o el limón. ¿Cómo impacta a la salud el consumo excesivo de sal? El consumo en exceso de sal es una de las principales causas de hipertensión en la población. La hipertensión constituye también el
principal factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como el infarto, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales. Además, existe evidencia suficiente que demuestra que el consumo excesivo de sal puede ser una de las principales causas de cáncer de estómago y que tiene una fuerte asociación con la litiasis renal, la osteoporosis, la retención de líquidos, la obesidad y el asma. También está comprobado que tiene una relación directa con el riesgo de accidente cerebrovascular, independientemente de la presión arterial. ¿De dónde proviene la sal que consumimos habitualmente? La mayor parte del sodio que ingerimos proviene de los alimentos procesados o de la industria alimenticia. Es lo que se conoce como sal oculta, ya que muchas veces los consumidores desconocen la cantidad de sal agregada que contienen estos productos. Aproximadamente un 70% de la sal que se consume proviene de este tipo de alimentos, los de la industria alimenticia, y solo una pequeña proporción proviene del salero que tenemos en casa, en la mesa, mientras que el contenido natural de sodio de los alimentos naturales como frutas, verduras, legumbres y carnes representa menos del 12% del consumo diario total de sodio. Mi conclusión es que nos han hecho tenerle miedo a la sal, la han satanizado, e incluso en las recetas que elaboramos en el canal al inicio nos hacían comentarios que no debíamos utilizar tanta sal en la comida porque mi mamá le echaba una cucharadita de sal de mar a los guisos que hace o que sigue haciendo. Sin embargo, donde realmente está el exceso de sal es en los alimentos procesados. La recomendación es comer lo más natural posible con ingredientes que cocinemos en casa y así evitar la comida empaquetada o procesada de la industria alimenticia. Esta es la que sí tiene un chorro de sal: las botanas, las latas, las sopas de bolsita como la Knorr, que según la revista del consumidor aquí en México, que es la institución encargada de revisar los ingredientes de los productos, nos dice que una de estas bolsitas de sopa, de la sopa Knorr, contiene casi 3000 miligramos de sodio, y un plato elaborado con este sobre tendría 1500 miligramos o 1.5 gramos, que es un buen, además de aditivos como el glutamato monosódico, que es citotóxico y también contiene dióxido de silicio que afecta a nivel gastrointestinal y es cancerígeno. Por poner solo algún ejemplo de los alimentos de la industria alimenticia, mejor compra la pasta, elabora tú tu salsa de jitomate con jitomates frescos, cebollita y la sal de mar. La sal de mar, que es la buena, sal de mar necesaria o al gusto. Por ejemplo, una cucharadita de sal de mar en una sopa para 5 personas, en la sal natural, la de mar, el consumo por plato sería de aproximadamente 450 miligramos, o sea, 0.450 gramos por persona. Es menos de la tercera parte de lo que tendría el contenido de un plato de sopa elaborado con la sopa Knorr. De lo que hay que tener miedo es de los productos de la industria alimenticia y no al cloruro de sodio o sal natural de mar o la del Himalaya. La sal refinada tiene mayor contenido de sodio, así que es la menos recomendable. Yo te recomendaría la sal natural de mar o la del Himalaya. Recuerda que todo exceso en todos los ingredientes o productos es mal. Bueno, pues ahora sí ya tienes toda la información que necesitabas saber sobre el cloruro de sodio o la sal.